Bien, aquí seguimos al aire en esto que es el Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo. Continuamos debatiendo y discutiendo sobre el destino del movimiento obrero y la necesidad de que ese destino se nos haga accesible a todas las trabajadoras y trabajadores, con patrón o sin patrón, porque insistimos con recuperar una línea histórica de lo que es el movimiento, los movimientos obreros en general y en particular en nuestro país. Y con tal motivo estamos contactados telefónicamente con Mara Espasande, que es historiadora, directora del Centro de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús. Mara, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Aquí Martín, Patricia y Alejandro Lucero te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Martín, Patricia, el resto del equipo? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, mira, Mara, te llamamos porque en particular venimos siguiendo lo que es la posibilidad de la unificación de la CGTED, y en particular que a esto se le va a agregar la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, como un hecho inédito, y que bueno, esperamos que esa confluencia pueda volver a generar lo que en la historia ha sido un protagonismo central para los cambios de determinadas políticas de gestión, digamos, ¿no? Entonces nos parecía más que adecuado hablar contigo para que nuestros compañeras y compañeras que nos escuchan y la audiencia en general puedan también acceder a un poco de la historia de este movimiento obrero tan particular de la Argentina, y bueno, para eso contigo la charla. Bueno, la verdad que me convocan para una temática interesante y apasionante, ¿no? Y también compleja porque tiene, como sabemos, marchas, contramarchas y vericuetos de todo tipo, pero sin dudas coincido con lo que vos planteabas, Martín, que es una de las claves para comprender las luchas del campo popular, de nuestro pueblo en el presente, y además para incidir y para poder generar una lectura, por ejemplo, en términos políticos e históricos, de qué significa un proceso de unidad del movimiento obrero con las particularidades de la clase trabajadora en nuestro presente, en el siglo XXI, que no son las mismas del momento en el cual la CGT nace, ¿no? Que hoy justamente, claro, como efeméride, el nuevo aniversario de su creación, de su fundación. Así que bueno, me parece que es muy interesante. La primera cuestión, como para empezar a reflexionar sobre este tema, está vinculada a cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que dentro del movimiento obrero se pueda generar una unidad. ¿Y qué características tiene o debería tener esta unidad? Me parece que ahí hay dos temas importantes porque a lo largo de la historia uno encuentra que la unidad del movimiento obrero se ha dado tanto en momentos de resistencia como en momentos de avanzada, ¿no? Y bajo gobiernos populares y nacionales. Entonces acá un tema, en primer lugar, podríamos decir que los dos contextos pueden favorecer la unidad o la desunión, digamos, como primer elemento. Y la otra cuestión es, ¿qué significa la unidad? Porque la unidad muchas veces fue lograda desde la unidad institucional, pero no desde una unidad de concepción y una unidad de acción. Entonces, en la historia existen procesos donde se conforma una central única, pero que duran muy poco, justamente por la ausencia de estos dos elementos, ¿no? De la necesidad de tener no solo un programa de acción y un plan de reclamos y de reivindicaciones gremiales, que obviamente es fundamental, sino también una unidad en cuanto a la concepción política, que tal vez es lo más complejo, ¿no? De poder lograr, más cuando apremian tantas cosas por las cuales reclamar y luchar. Pero bueno, si les parece, arrancamos por el principio. Ahí va, dale. Y ustedes me van preguntando o interrumpiendo, tampoco quiero extenderme demasiado, pero digo, pensar en 1930 y en el 27 de septiembre de esa época implica ubicarnos en un momento en el cual hacía pocos días se había llevado adelante el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado liderado por Uriburu, un golpe cívico-militar que había terminado con el gobierno de Irigoyen, que más allá de todas las complejidades que tuvo, se habían generado avances vinculados a los derechos de los trabajadores de manera destacada. Digo las complejidades porque no nos podemos olvidar las dos represiones hacia el movimiento obrero muy importantes, ¿no? Tanto en la Semana Trágica como en la Patagonia Rebelde. Pero más allá de eso, el gobierno de Irigoyen había tomado algunas medidas en favor del conjunto de los trabajadores. Cuando se produce el golpe, inmediatamente se declara la ley marcial, que habilitaba el fusilamiento de todos los activistas políticos
políticos y de los trabajadores. Y es en ese contexto, cuando el movimiento obrero se ve absolutamente amenazado y puesto en jaque por el primer golpe de Estado de nuestra historia, que las dos centrales más importantes, la Unión Sindical Argentina, la USA, que en ese momento estaba más que nada, digamos, integrada por socialistas y comunistas, va a terminar articulándose con la otra gran central que va a ser la COA. Y ahí es donde la confluencia y en la diversidad, porque pensemos que ahí tenemos socialistas, comunistas, sindicalistas revolucionarios, que eran aquellos que, a diferencia de los anteriores, consideraban que la lucha política no debía ser la prioridad o no debía estar en la agenda de lucha de los sindicalistas, ¿no? Pero a pesar de todas esas diferencias, logran ahí reunirse y conformar una central única, que también hay que decir que duró bastante poco, porque 5 años después, en el 35, se vuelve a dividir justamente por estas diferencias, especialmente por un conflicto entre los socialistas y los comunistas, donde ahí se conforman, por un lado la CGT Catamarca y por el otro lado la CGT Independencia, o sea, las dos grandes corrientes con las que hacia los años 40 se va a encontrar, en el 43 puntualmente, Juan Domingo Perón, cuando llegue al Departamento Nacional de Trabajo, prontamente convertido en la Secretaría Nacional de Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Digo, en ese contexto me parece que los años 30 son interesantes para estudiar, porque es el momento en el cual los historiadores con los que yo me formé, ¿no? Nuestros maestros, que es dentro del revisionismo, Norberto Galazo, bueno, Abelardo Ramos y tantos otros, nos enseñaron que los años 30 es el momento en el cual la clase obrera argentina, el pueblo trabajador, en cuanto a, digamos, a clase obrera industrial, se conforma. Y allí es donde confluyen dos grandes tradiciones de nuestra historia, porque por ahí estamos mencionando a los socialistas, a los comunistas, y ahí aparece toda una tradición vinculada a las luchas de izquierda y al anarquismo, tal cual, vinculada a la inmigración. Entonces uno podría decir, bueno, este movimiento obrero estaba integrado fundamentalmente por las ideas que habían llegado de la mano de los inmigrantes, cosa que es verdad. Esto es un hecho fundamental. Las ideologías de izquierda son las que promueven el origen de los sindicatos en la Argentina. Ya en 1857 es la primera, digamos, el primer gremio, que es el gremio de los gráficos, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que va a llevar adelante la primera huelga en la historia argentina, que están vinculados con estas ideas. Pero hacia los años 30, lo que se llamó el proceso de las migraciones internas generó que del interior llegaran miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras que se mezclaron con estas organizaciones sindicales. Y no es como dijo algún sociólogo, como por ejemplo Gino Germani en algún momento, que dijo, bueno, era gente que no tenía experiencia. Nuestro pueblo del interior había luchado en el siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX de manera muy, muy fuerte, muy aguerrida, ¿no? La historia de las montoneras, de los caudillos, bueno, ya deberíamos meternos en otras épocas, pero digo, hay toda una tradición de lucha que confluye en los años 30 con la otra tradición, que era la lucha de los programas que venían más de la izquierda y que van a luego, a partir del 43, encontrarse generando una síntesis en este gran movimiento nacional que ya en el 45 se puede identificar como el peronismo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un proceso interesante de unidad que permite entender por qué Perón, desde el 45, construye su movimiento con el movimiento justamente obrero como columna vertebral. Y toda la etapa de peronismo, por eso digo que la CGT nace y se unifica en la resistencia en el 30, pero se vuelve a reunificar en el 43 y se fortalece como central única durante el peronismo. Entonces a veces los contextos de resistencia o de avance no son tan determinantes para pensar la unidad como sí los debates que se dan hacia dentro del movimiento obrero y los programas políticos de lucha, ¿no? Ahí me parece que hay como un tema importante para pensar. Sí,
Sí, y también... No sé si por aquí... Sí, te escuchamos con atención aquí, tomando nota. Pero también, bueno, vos lo planteas en una parte, también hay un crecimiento casi exponencial de la masa de trabajadores, digamos, ¿no? Debido a los conflictos internacionales y demás, en Argentina empieza a ser un lugar de alta producción de manufactura, digamos, ¿no? Que antes no lo era así. Claro, hay una transformación en, digamos, en las condiciones materiales, en lo que es la existencia en sí de la clase trabajadora. Que esto es fundamental, porque no es lo mismo pensar al movimiento obrero durante el modelo agroexportador, desde 1880, 1890, donde durante esa época que no había industria, los gremios más fuertes eran los gremios de servicio. Por ejemplo, los ferroviarios, ¿no? Y donde básicamente vos tenías los gremios vinculados a servicios y los gremios vinculados a los oficios, los panaderos, los carpinteros, que eran más que nada anarquistas. Cuando a partir del 30 irrumpe la Argentina industrial, ahí te cambia el mapa. Porque ahí vas a tener a los metalúrgicos, vas a tener a obreros en la construcción, y esos son los gremios fuertes, los gremios vinculados a la producción durante los años 40, 50, 60, que van a tomar un protagonismo fundamental con la revolución autodenominada libertadora, diríamos la fusiladora, en el 55. Toda la resistencia peronista la van a liderar estos gremios, donde obviamente que sufren intervención, toda la persecución, pero los gremios vinculados a la producción van a ser los que durante 18 años van a sostenerse en pie en la resistencia para lograr el retorno de Perón, ¿no? También con sus conflictos y con sus divisiones importantes en los años 60, que van a, digamos, la división entre la CGT los argentinos y la CGT Azopardo, que va a terminar cuando Perón retorne y bajo la figura de Rucci ordene del mundo político sindical frente a una nueva CGT unificada, ¿no? Sí, te preguntábamos lo del auge o el crecimiento de los trabajadores, porque si no recordamos mal, también Galasso planteaba eso cuando muestra la irrupción del peronismo vinculado al desborde que esta gran cantidad de trabajadores había producido en los sindicatos habituales, en manos de socialistas, anarquistas y comunistas, digamos, ¿no? Como que esto que vos planteabas anteriormente respecto de alguna cuestión institucional, a veces hay momentos históricos en lo que nosotros por lo pronto estamos tratando de entender si este no es uno de esos momentos históricos, donde hay una cuestión de lo que vos llamás la materialidad del momento actual, que hace que se desborden las estructuras y que las instituciones habituales en las cuales se dan determinados debates queden desbordadas y irrumpan nuevos actores con nuevos mandatos o con nuevas tendencias, digamos, ¿no? Me parece que en la década del 30 algo de esto hay en eso, ¿no? Donde las instituciones sindicales quedan desbordadas. No es que no había sindicatos, sino que quedan profundamente desbordadas por una cantidad de trabajadores increíbles que del interior y también de afuera vienen, ¿eh? Tal cual, y vos fíjate, mira, justo estaba acá buscando, después le voy a pasar un par de links, un artículo que escribí que había citado un número, que no lo quería citar de memoria para no decir cualquier número, pero fíjate, la cantidad de afiliados a la CGT, 1943 eran 80.000. 2 años después, en el 45, eran 500.000. Claro. O sea, el proceso de afiliación, y esto es resultado de lo que vos decís, porque en realidad este proceso se da desde la base material de que durante todos los años 30 la clase obrera aumenta de manera vertiginosa. Y esa clase obrera es que se afilia de manera absolutamente masiva con la política de Perón desde la Secretaría, ¿no? En 2 años. Entonces, aparte, ¿no? En 2 años, sí. Un montón de leyes sociales que nosotros pensamos que históricamente son del peronismo, las hizo Perón en 2 años antes de ser presidente. Exactamente, que en realidad eran decretos ley porque el Congreso no estaba funcionando. Sí. O sea que realmente lo que ocurre, el otro día leía un artículo sobre orígenes del peronismo y decía, en realidad lo que hay que estudiar es del 43 al 45. El resto vino solo, en algún punto un poco exageradamente, porque no vino solo, y hubo mucho para hacer después del 17 de octubre, pero si uno analiza desde una mirada más de fuerzas sociales, cuándo se constituye el sujeto que va a dar origen al peronismo, es ahí, es en esos años. Y obviamente que tenés que irte al 30 para analizar la construcción de ese sujeto
que para nosotros es el pueblo trabajador o es la clase obrera argentina o como le quieran llamar, pero estoy de acuerdo con lo que vos planteás o con la pregunta por lo menos, no sé si, no creo que nadie podría tener una respuesta acabada, pero en este momento, en nuestro presente, como también se dio un proceso de transformación profunda en las clases trabajadoras. Yo creo que, bueno, obviamente a partir del 76, con todo lo que fue el proceso de aplicación de las políticas neoliberales, pero a partir de los 90 con la conformación de los movimientos sociales, ¿no? Y cómo todo eso en las últimas décadas alcanzó un nivel de institucionalidad que se expresa en la UTEP, también en otros espacios, pero digo, como central de movimientos de trabajadores de la economía popular. Y yo creo que se abre un panorama interesante con un proceso de unidad que hay que ver, bueno, cómo logran transitar estas cuestiones de las agendas y las luchas gremiales reivindicativas particulares y la cuestión de la perspectiva política, que no es sencillo, porque, bueno, en la lucha luego se juegan todos estos aspectos juntos, ¿no? Totalmente. Mientras te escuchaba y veía cómo estabas enlazando una parte histórica tan importante del movimiento obrero con una actualidad, con una situación actual, según tu lectura, según lo que podés analizar en base a lo que pasó y en base a lo que puede llegar a pasar, ¿cuál piensas vos que es el desafío más grande que tiene en este momento el movimiento obrero para adelante? Y yo creo que hay un punto central que está vinculado a una reorganización, a veces forma y contenido, ¿no? Estoy pensando, digo, lo institucional y las formas no hacen al contenido, pero a veces ayudan. Y cuando venía leyendo algunas declaraciones, ¿no? en vistas a la Confederal y al encuentro que se va a hacer, por ejemplo, como el gringo Amichetti, que me parece que es uno de nuestros dirigentes sindicales más lúcidos, pensaba en la necesidad de buscar nuevas orgánicas que permitan a los sectores que tienen una militancia de base más activa, que tienen un nivel de representatividad mayor al de la actual cúpula de la CGT. Esto es una opinión personal, pero digo, me parece que la actual cúpula de la CGT no representa el dinamismo que existe en las bases. Entonces me parece que hay que pensar o que el gran desafío es poder generar este diálogo o este nivel de representatividad donde en la cúpula y a nivel dirigencial sea un poco más parecido a lo que pasa por abajo, ¿no? Eso me parece que va a ser central y luego eso va a permitir canalizar el conjunto de demandas y de conflictos que tenemos hoy en puerta, que yo creo que habría que volver a ver, no te digo el programa de La Falda, de Huerta Grande o los 26 puntos, pero sí como un programa mínimo. A veces uno lee del último tiempo La Corriente Federal, por ejemplo, sacó hace un par de años, no, ahora no podría decir cuántos, pero ¿se acuerdan que sacó una propuesta de programa de diferentes puntos? Súper interesante, que abarcaba muchos aspectos. Por ahí un documento tan extenso no va a ser un documento de unidad en el sentido en que toda la variedad dentro del movimiento obrero pueda llegar a adherir, pero por ahí un programa con puntos mínimos que permitan articular a la diversidad y a la heterogeneidad del movimiento obrero, me parece que sería otro punto que podría sumar. Pero yo creo que lo que observo es como una gran distancia entre la cúpula y lo que pasa por abajo. Sí, eso no cabe la menor duda. Pero eso también, ahí nos lleva por ahí a otra pregunta que quizás podamos compartir. ¿No es parte también de una época en la cual estamos bastante, un poco, o mejor, más que alejados? ¿No ha llegado un momento en el cual el tema de la representación está un poco en crisis también? Que no es que sí, eventualmente algunos actores seguramente difícilmente representen a las necesidades del pueblo, pero también no hay algo ahí puesto que quizás haya que cambiar el modo de esa relación entre
quién está en la institución y quién está por fuera de la institución. Digo, sin ir más lejos, volvamos a la década del 40, en esos 2 años que vos decís que se resolvió todo, digo, se resolvió con la gente en la calle, digamos, y no tanto con delegados o representantes, digamos, ¿no? Entonces, no estaremos también escapándole un poco a la idea de que la crisis representacional es un poco inevitable también y haya que buscar otro modo de funcionamiento de las instituciones, en otro diálogo con lo instituyente, digamos, digo, porque... Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, por varias cuestiones. Por un lado, me parece que a veces se le pide a las representaciones sindicales lo que no se le pide a otros ámbitos de la vida política. Entonces ahí caemos como en esto del estereotipo y de la estigmatización del sindicalista, que esto es algo que se elaboró con un objetivo muy concreto, digo, porque buenos dirigentes hay en los sindicatos, en la política, en los movimientos sociales, buenos y malos. Esto es así. Pero ahí me parece que hay un punto para digamos, detenernos y lo que vos decís es muy importante porque lo que existe es una crisis en todos los ámbitos de la vida política, sindical, gremial, social, de representatividad. Y yo creo que también esto se enmarca en la crisis de la propia democracia representativa. Cuando se está planteando hoy el debate de poder avanzar hacia un sistema con una democracia participativa, creo que es un poco esto que vos decís, bueno, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿En qué medida tiene incidencia en la vida política? Y lo mismo en la vida sindical. No caben dudas que en los años 40 la gran diferencia la hizo el pueblo en la calle. Por eso digo, pensaba en esto del movimiento obrero, qué nuevas orgánicas, pero también cabe para el sistema político democrático argentino, ¿no? ¿Qué nuevas estructuras permitirían un mayor nivel de participación, de involucrarse, de poner el cuerpo, de estar? Creo que esto es uno de los desafíos que están presentes de acá en adelante, porque si no es una democracia que cada vez queda más vacía de contenido. Sí, en eso estamos, Mara. La verdad que sí, que son preguntas que a veces nos cuesta hasta formularlas, ¿viste? Porque después de, bueno, para los que tenemos algunos años, haber atravesado la dictadura y haber logrado el retorno a la democracia, siempre nos cuidamos bastante por todo lo que costó eso de hablar de la democracia, pero la verdad que después de más de casi 40 años de democracia, con unos índices de pobreza que eran insólitos en este país, porque hasta la dictadura los índices de pobreza eran el 4%, digamos, ¿no? Y ahora no logramos bajarlo en el mejor de los casos el 30%, creo que fue ¿no? Durante el gobierno de Néstor y de Cristina, digo, algo así. La verdad que nos está quedando un poco escasa esta democracia, y no sé si luchamos por esta democracia, ¿no? Tal cual, comparto absolutamente, y son debates incómodos. Yo di muchos años clases en secundario, ¿no? Y siempre con la materia de educación cívica me llevé mal. Después se llamó construcción de la ciudadanía con otra perspectiva, y ahí, bueno, empezamos a trabajar más cómodos y más cómodas. Pero son preguntas difíciles porque las tenemos, o sea, la democracia liberal, ¿no? Esta idea del contrato social, la tenemos muy metida hasta en la médula. Y es difícil imaginarnos nuevas formas de funcionamiento democrático. Pero yo creo que son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, porque es lo que planteas vos. Llevamos un periodo, bueno, desde el 83 en adelante, y el país que tenemos es mucho más injusto. Así entonces, bueno, son preguntas necesarias. Bueno, Mara, te agradecemos muchísimo. El tiempo se nos agota un poco, pero me parece que si no te molesta te vamos a tener en la agenda y te vamos a ir preguntando cada tanto algunas cuestiones, porque nada, nos encanta volver a utilizar la historia no como una cuestión solamente anecdótica, sino en este tironeo con nuestro presente, digamos, ¿no? ¿Qué experiencias o qué aprendizajes podemos utilizar de la historia para hacer o no hacer, digamos, según convenga a nuestro pueblo? Así que te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Espero no haber hablado demasiado rápido. No, quédate tranquila, Mara. Aparte, un gusto hablar con gente que representa a esos historiadores revisionistas, como vos bien citaste al principio, de la gente que trabaja con Galazo, del grupo Megafón. Así que
te seguimos y te escuchamos y cada tanto, bueno, te vamos a empezar a llamar. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a los compañeros y a las compañeras de allí. Abrazo grande. Adiós. Chao, hasta luego.